Hola, bienvenido a Si Te Soy Sincera Podcast, un podcast que pasa la voz de oído a oído. Yo soy Ashley Delgado y me encanta aprender de todo aquel con el valor suficiente para contar su historia. Para mí todo el mundo tiene algo que contar y, más importante, algo que aportar al mundo. En el episodio de hoy hablaremos sobre un tema que llevó tiempo quererle abrir espacio en este podcast y es sobre el duelo. Por ello invité a una persona muy especial a que nos ayude a entender un poco más sobre ello. Ella es Mónica, es pedagoga, hace acompañamiento tanatológico, además es sonoterapeuta y líder certificada en yoga de la risa. Y bueno, este tema del que hablaremos hoy, estoy segura que muchos estarán muy interesados en saber un poquito más, al igual que yo, porque tanto el duelo como la pérdida, y digo pérdida en general porque no solo existe la pérdida en la muerte, nos enfrentamos a distintos tipos de pérdidas que nos retan. Son aspectos que hacen parte de nuestro crecimiento como personas y muchas veces pasa que no sabemos qué hacer con tanto dolor, con un golpe así de la vida que te empuja y te hace replantearte todo. Es difícil y por eso les estoy contando esto, porque siento que es muy necesario abrir estos espacios para poco a poco aprender a cómo acompañarnos y a cómo acompañar al otro en estos momentos o en estos procesos. Hay un libro muy bonito que se llama Cómo curar un corazón roto, de Gaby Pérez, y también ella es tanatóloga y ella escribe ahí una frase que les voy a leer, que es muy bonita, que dice: todos los días nos enfrentamos a diferentes tipos de pérdidas, cosas a las que les tenemos gran apego: divorcios, la muerte de un ser querido, cambio de domicilio, la pérdida de empleo o mascota, salud, adicciones, trastornos de la alimentación, secuestros, suicidios y sueños no alcanzados. Así que no cargues con una pesada maleta llena de duelos no resueltos, llena de rencores, de no perdonar y resentimiento. Pero bueno, ya hablé bastante yo, así que mejor démosle la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola Ashley, muy bien, muchas gracias. Feliz de estar aquí contigo, gracias. Yo feliz de que hayas aceptado esta humilde invitación, porque la verdad es que esto es un tema que sí me genera muchas dudas y creo que a igual a todos los que nos escuchan también es un tema del que no sabemos, del que no se habla, y me gustaría empezar preguntando: ¿tú por qué crees que nos duele tanto perder algo? ¿Por qué existe ese dolor tan grande al perder un ser querido, al perder un trabajo, al perder un amor, al perder una relación? Porque también entiendo que el duelo se vive en todo eso. ¿Por qué hay tanta resistencia y por qué el dolor, por qué nos duele, pues? Es mi pregunta. Así es. Sí, efectivamente, el dolor existe y se ve reflejado, este duelo, en cualquier tipo de pérdida. Y considero que el principal motor que hace que esto sea tan doloroso, el perder algo, es precisamente el apego que tenemos a esas personas, a ese trabajo, a esas cosas, a la vida que estábamos acostumbrados a llevar. Por ejemplo, si se trata de la pérdida de la salud o si se trata de la pérdida del empleo, a todo esto que lo volvemos como rutinario y nos apegamos a eso. En el momento en que por alguna situación lo perdemos, eso es lo que lo vuelve tan doloroso. Claro, y me imagino que también existe eso de: es que esto es mío, y cuando decimos algo, esto es mío, obviamente el dolor que viene detrás de eso es grande. Digo, no, es que este perro es mío, no se puede ir porque es mío. Entonces nos apropiamos como de alguna forma decirlo: me apropio de la otra persona, mi mamá es mía, entonces no se puede ir, ¿no? Y creo que también detrás de eso está esa resistencia, así de esa manera lo entiendo, no sé si estará correcto. Sí, también, por supuesto que sí. Por eso cuando ocurre una pérdida, nos desbalancea tanto, ahora sí que nos jala el tapete sobre el que estamos parados, ¿no? Porque nos mueve también en esta parte de pertenecer, en este sentido de pertenencia, eh, en donde nos sentimos parte, de donde formamos parte. Claro que tiene mucho que ver y todo redunda en esta parte también
que te comentaba al principio, en estos apegos. Como bien dices, pensamos que las personas, que las mascotas, que las cosas son nuestras y nunca se nos pasa por la mente la posibilidad de perderlas. Y cuando llega a presentarse esta posibilidad, entonces nos aferramos a que no, lo negamos, lo evadimos, y ahí es cuando vienen después los enfrentonazos que nos llevamos, porque definitivamente pues esta pérdida va a ocurrir tarde que temprano, ¿no? En el caso de la muerte, bueno, pues la vida es una dualidad y si hay vida, es un binomio perfecto. Si hay vida, tiene que haber muerte. Entonces, son cuestiones que no podemos, pues, evadir, ¿no? Exactamente, exactamente. Y me llama mucho la atención, ¿tú por qué decidiste hacer este diplomado, esta especialización en tanatología? Qué te empujó a hacer esto y acompañar en este proceso pues a la gente que acompañas hoy en día? Pues mira, principalmente lo que me empujó fueron mis propios procesos de duelo, conocer más acerca de cómo había estado mi postura frente a la muerte desde mi primera muerte que ocurrió de familiar, que ocurrió cuando yo tenía 6 años de edad. Y desde ahí, y esto va para todas las personas, ¿no? Desde la primera vez que nos enfrentamos con una muerte que es significativa en nuestra vida, eso tiene mucho que ver en esta connotación que le damos después al tema de la muerte. Entonces, desde ahí me surgió esta curiosidad de trabajar más acerca de mí. Y fíjate que curiosamente, estando estudiando yo mi diplomado, en este proceso muere mi mamá. Y fue una muerte, pues, de alguna manera repentina, ¿no? Entonces, esto me llevó también, por supuesto, a trabajar mucho más a fondo y a querer después especializarme más para poder apoyar a otras personas que como yo, pues hemos vivido pérdidas fuertes, pérdidas muy significativas en nuestra vida y que tengamos la certeza de que trabajando en nosotros mismos, de que autoconociéndonos, podemos aprender a vivir con la ausencia de esa persona que tanto, tanto amamos. Claro, claro, así es. Y es que es algo tan común. Yo digo, todo el mundo lo dice, pero nadie se lo cree que lo único seguro que tenemos en esta vida es la muerte, es que nos vamos a morir. Y es algo que hace parte intrínseca de la vida de todos nosotros, porque somos humanos, ¿no? Y Así es. es bastante fuerte porque es un tema del que, bueno, yo creo que nos falta muchísimo como personas, primero que todo, entender y que este es un proceso que te ayuda a crecer personalmente, como tú bien lo dijiste. La muerte, el duelo, el interiorizar esa pérdida es un camino en ese crecimiento personal que todos tenemos y nos vamos a enfrentar en cualquier momento. A ti te pasó de manera repentina y así nos pasa a todos. Con un hijo, una madre, un tío, un hermano, va a pasar. Así es. Y bueno, en este caso específicamente de la muerte, ¿no? Hablando específicamente de la muerte, pero realmente, como bien decías tú al principio, pues las pérdidas las vivimos en el día a día. Sencillamente, ahorita ya perdimos un minuto de vida, ¿no? Y lo que resta, pero no podemos vivir en esta parte de ya tengo un minuto menos de vida de lo que me vaya a quedar, ¿no? Sino más bien es enfocarnos desde otra perspectiva en, a ver, ¿cómo puedo aprovechar lo que me queda de esta vida? Y esa es la magia de la tanatología, porque nos abocamos mucho a pensar precisamente en la muerte, en el proceso de muerte, que realmente es como su objeto de estudio, ¿no? Y en los dolientes, las personas que quedan alrededor de esa persona que falleció.
Sin embargo, la tanatología te da esta perspectiva de vive. Puedes vivir después de tu pérdida, puedes tener una buena vida después de tu pérdida. Está bien vivir tu vida, aunque esa persona ya no esté contigo. Y todo esto es volverle a encontrar un sentido tras la ausencia, ¿no? Claro, y caminar con eso es como dar ese paso adelante, entender que sí, yo tuve a esta persona a mi lado y ya que no está, mi vida sigue, o sea, tengo que crear una vida a, a partir de esa pérdida, ¿no? Interiorizarla y aprender a caminar con ese dolor que llevo, que entiendo que no siempre, bueno, hay gente y creo que existe una presión social y es que, por ejemplo, hace poco una tía mía sufrió la pérdida de su hijo que era joven y he visto o tengo la experiencia de que, bueno, para una persona que no ha perdido a su hijo, dices, bueno, ya pasó un año, ¿por qué sigues como atascada ahí? Otra persona que lo ve desde la perspectiva de que también perdió un hijo, dije, bueno, es que apenas pasó un año, ¿no? Entonces es diferente. Entonces existe como, siento que existe esa presión social de cómo enfrentar ese duelo, cómo enfrentar esas etapas, porque la gente cree que hay un tiempo. Bueno, ya pasó un año, ya pasaron 5 meses. Entonces me gustaría que nos expliques un poco cómo van esas etapas o cómo se entienden más o menos. Sí, claro. Esto que mencionas es bien importante porque tienes razón. Así recibimos esa presión de la sociedad, ¿no? De los de afuera. Sin embargo, el duelo tiene la característica, el duelo por muerte, en este caso, tiene la característica de que es muy personal, muy, muy personal. Cualquier proceso de duelo. Pero el duelo por muerte es una cosa muy personal. Entonces, cada quien lo vive de acuerdo precisamente a esta historia de vida que trae. Como te decía hace un ratito, por ejemplo, cómo en su familia se han tomado desde que esta persona era pequeñita, cómo se ha vivido la muerte, si se ha hablado o no de la muerte, cómo lo han enfrentado, cómo lo enfrentaban sus padres o los adultos con los que vivía, cómo es la personalidad de esta persona, ¿no? Incluso influyen factores como la escolaridad de la persona, su cultura, dónde vive. Muchas cosas influyen en esta parte del constructo de muerte que tiene la persona y cuando vive el duelo, todo esto entra en juego. Todo esto entra en juego. Etapas, como bien las hemos oído, bueno, la madre de la tanatología, Elizabeth Kubler-Ross, nos dio unas etapas que las hemos mencionado mucho. Son las etapas del, y aclaro que no llevan un orden, ¿eh? Son las etapas de la negación, de la ira o del enojo, de esta negociación o este regateo que también se le llama, de la depresión y al final la aceptación de esta pérdida, de este duelo. Y digo, no llevan un orden porque cuando se vive precisamente un proceso de duelo, nosotros nos podemos dar cuenta que de pronto cuando recibimos la noticia, por ejemplo, estamos en una negación total. No es posible, no, esto no es verdad, no puede ser cierto, pero si ayer estaba sentada junto a mí, ¿no? Ayer estábamos hablando de esto, hace una hora estábamos comiendo en la mesa, en fin. Y pasan 4 meses o 5 meses y de pronto caigo en cuenta que otra vez estoy pensando en esto no puede ser cierto, esto no es verdad, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y entonces es otra vez reincidir en esta etapa que pensábamos que ya había quedado atrás, ¿no? Entonces, por eso se dice que estas etapas no tienen un orden, porque de pronto vuelves a caer en la misma etapa que ya te considerabas habías pasado de ella. Y bueno, pues definitivamente el duelo tiene muchos cambios y muchas reacciones físicas y muchas reacciones emocionales también de la persona, intelectuales, incluso cognitivas.
A veces las personas que están procesando duelos se sienten como con una nebulosa, como si no estuvieran presentes, se sienten aturdidas. Y esto es un proceso pues normal en el duelo, pues en los primeros días, en los primeros momentos del duelo, ¿no? Ya cuando un duelo empieza a quitarte la posibilidad de vivir tu día a día, de ser autónomo, de comer tus alimentos, de dormir tu sueño, el número de horas que estás acostumbrado, te está impidiendo levantarte de la cama e ir a trabajar, ese sí ya es un foco rojo. Ahí sí ya necesitamos entonces poner atención en esta parte porque es importante pedir ayuda. Ajá, entonces sí es muy importante y ahí entramos, por supuesto, los tanatólogos para poder ayudar, apoyar a la persona y bueno, en caso de considerarlo necesario, pues bueno, ya se puede remitir a un psicólogo clínico o a un psiquiatra, ¿no? Pero en primera instancia, siempre estamos ahí los tanatólogos para poder apoyar. Recién ha sucedido la pérdida o unos meses después de la pérdida, para que puedas hablar. Y no necesitas forzosamente caer en un foco rojo, ¿no? Sino que realmente hablar es sanador. Hablar te permite hacer este proceso de catarsis y poder expresar sentimientos que muchas veces con la familia no puedes expresar, porque todos pensamos que cuando muere alguien, todos estamos en este punto de un gran amor hacia esa persona, de una gran tristeza por su pérdida, por su muerte, pero muchas veces hay miembros de la familia que no comparten ese sentimiento y es válido, es válido. Entonces eso te da también un tanatólogo. Un tanatólogo, lo que tenemos también es que trabajamos libres de juicios. Entonces aquí puedes llegar y decir eh, cosas que no te atreves a decir con la familia, los sentimientos que tenías hacia aquella persona que ya no está, y no vas a ser juzgado, al contrario, ¿no? Vas a liberarte de muchas de estas emociones para que puedas recuperarte de este sentimiento, incluso de culpa, porque se vive este sentimiento de culpa también durante el duelo, ¿no? Wow. Oh, ok, ahora entiendo un poco de por qué está ese acompañamiento y es que se me prende ese foquito mira, todos necesitamos hablar de alguna forma con, tanto con un psicólogo como con una persona que esté ahí para escucharte, ¿no? Y la realidad es que no todo el mundo, no todos tus amigos, no toda tu familia está ahí, tiene oídos para escucharte, o está en condiciones de escucharte. Y entonces este acompañamiento es importante de alguna manera porque te está diciendo, mira, te escucho, te veo y tal vez no te entiendo en este momento, pero estás con una persona que por lo menos te va a acompañar y eso es lo que uno necesita en esos primeros momentos o en durante ese proceso, porque como dices, no tiene un tiempo. Y ahí hay algo que me recuerdo muchísimo y es que ayer estaba escuchando un podcast preparando esta entrevista y una de las chicas decía que habló con su tío que había perdido también a un ser querido y le decía que sentado con un amigo tomando un café, le decía, mira, yo estoy aquí, yo soy tu amigo, yo estoy aquí para escucharte en lo que quieras, para ayudarte en lo que quieras. Y él le decía, mira, yo lo único que quiero es que alguien me pregunte por mi hijo que murió, ¿no? Y entonces es un tema que los seres queridos, tanto los seres queridos como los amigos, como los allegados, evitan para hablar, porque es un tema muy incómodo, es algo que si yo no tengo las habilidades y no sé cómo abordarlo, no puedo hablar de eso, no puedo escucharte de esa manera. Entonces existe como esa incomodidad y a mí me surge esa duda de cómo se puede acompañar correctamente o qué hacer para de alguna u otra forma ser un poco más empático con estas personas que están enfrentando ese duelo. Ujú. Mira,
definitivamente esta capacidad de escucha ayuda muchísimo. El permitirle a la persona que está en duelo que se exprese y no emitir juicios, no juzgarlo de ninguna manera, de permitirle que se exprese realmente con sinceridad sobre lo que está sintiendo y uno mantenerse al margen y si no tienes palabras que decir, a veces los silencios valen más que 1000 palabras. Entonces, solo guarda silencio, con que esa persona sepa que tú estás ahí prestando oídos, eso va a hacer la diferencia. Y desde luego la discreción. La discreción también es sumamente importante. El ser discretos vale oro. Otra cosa también importante, es muy cierto lo que dices, muchas veces en las familias se evade tocar el tema de la muerte o tocar el tema de la enfermedad de alguien que ya fue diagnosticado con una enfermedad terminal y que tiene un pronóstico de muerte cercano y entonces no lo mencionan. Es como un secreto a voces porque muchas veces ni siquiera creen, más bien ellos, la familia cree que ni siquiera el enfermo lo sabe, aunque realmente todos sabemos que en el fondo el enfermo lo sabe, ¿no? Pero bueno, se hace en tanatología lo llamamos un complot del silencio, en donde se hace un secreto a voces, nadie dice nada en voz alta, pero todo mundo por debajo del agua está comunicándose, está diciendo, pero que no se entere fulanito, que no vaya a saber nada perenganito. Y así. Y entonces esto, lejos de ayudar y lejos de sumar a que la comunicación sea una comunicación efectiva y asertiva, en donde la persona que está enferma o los que están cerca de la persona que ya falleció puedan expresar su dolor, puedan expresar sus emociones, puedan sacar adelante todo lo que están sintiendo, todo esto lleva a que lo repriman, a que no lo hablen porque nadie lo habla. Y entonces, por supuesto que esto te puede llevar pues a complicaciones en este duelo. Por ejemplo, que la persona moribunda no se sienta con la confianza de hablar de algo que sabe que va a vivir y que seguramente le angustia, como es su muerte. Y que tiene muchos temas pendientes que resolver y que quiere ayuda de los demás para poderlos resolver porque él no puede desde la cama. Y sin embargo, como nadie dice nada y nadie se acerca a decir, ¿cómo te puedo ayudar? Entonces se lo calla. Es tan importante que todas las personas que estamos alrededor de una persona enferma se puedan despedir de esa persona. Es tan importante que los seres amados de esa persona enferma le den permiso de morirse. Es tan importante, en verdad tan importante, que le puedas decir a tu ser amado, cuando te tengas que ir, vete, yo voy a estar bien, aquí todos vamos a estar bien. Cuando llegue tu momento, vete tranquilo. Pero no lo hacemos, no lo decimos por este miedo, por esta angustia, por este temor. A veces pensamos que hablar de eso le va a causar más dolor o más angustia, ya sea a la persona moribunda o a los deudos de la persona que ya murió. Sin embargo, no es así. Hablar del que murió o hablar de la proximidad de la muerte con el enfermo es liberador para ellos. Es liberador. Entonces, otro de los grandes tips es hablen de la muerte, toquen el tema, hablen de la persona que falleció, hablen de cómo se están sintiendo, hablen de cómo era esa persona,
Y no tienen que ser precisamente los mejores recuerdos y los más divertidos. Sencillamente, si ya murió, no la anulen de sus vidas. Tráiganla a colación en las anécdotas, en las sobremesas. Es importante porque es una manera de superar y de ir sanando ese dolor que ha ocasionado pues la muerte de ese ser querido, ¿no? Claro, entonces esa es más o menos como la manera de reintegrar esa pérdida a la vida cotidiana, me imagino yo, ¿no? Así es, Claro, así es. claro. Otra parte también importante es no esconderse para llorar. Hay personas que se esconden, ¿no? Necesitan llorar y se van y se encierran en el baño. Está bien, enciérrate en el baño, pero si estás, no sé, por ejemplo, una mamá está preparando la comida y están por ahí los hijos y ella de pronto siente la necesidad de llorar, puede llorar. No tiene que correr al baño y dejar la comida en la lumbre o apagar todo para poderse encerrar y llorar. No, puede ponerse a llorar. Y lo que es mejor, puedes llamar a tus niños y explicarles por qué estás llorando a su nivel, con unas palabras sencillas. Se vale decirle, extraño mucho a papá o extraño mucho a esta persona, abuelito o abuelita o a quien sea, ¿no? La extraño mucho, me hace falta verla, aunque ya no voy a poder verla, yo lo sé, pero necesito llorar porque me siento triste. ¿Y esto qué va a pasar? Que va a crear en los niños esta parte de identificación, esta empatía, y además van a ver que es válido demostrar los sentimientos, es válido hablar de ellos y eso es educación emocional, que todos la necesitamos tanto, ¿no? Y aprender a gestionar estas emociones, hablándole a este pequeñito con calma, aunque estés llorando, ¿no? Hablándole con amor, y de esa manera le estás enseñando cómo él también puede demostrarle a los demás sus sentimientos, sus emociones, y está bien hacerlo. Así que por donde lo veas, es muy sanador llorar, es catártico. Esta parte de que cuando alguien llora, la otra persona inmediatamente le pasa el pañuelo desechable, eh, es como decirle, límpiate las lágrimas porque no soporto verte llorar. Me angustia verte llorar, aunque no se lo digas. Aunque no se lo digas. Es esta parte de decir, no llores, aunque no se lo digas. Pero no llores, ¿por qué? Porque a mí me causa conflicto verte llorar. Exacto, es que genera para muchos, y porque no se habla de esto, genera esa incomodidad de yo no sé qué hacer cuando una persona enfrente mío está llorando, ¿no? Y llorar es ese signo de confianza. Si yo lloro, por ejemplo, con la única persona con la que yo lloro es con mi mamá, porque es ese signo de que yo le tengo suficiente confianza a ella para que me vea llorar. Entonces, está bien llorar, pero también no se puede llorar con cualquiera, ¿no? Y eso es como ese stop que te pones tú mismo. Y creo que con los niños es un poco más fácil, ¿no? Porque ellos no van a juzgar, es como, ¿qué me va a decir? Se va a sentir incómodo por verme llorar a mí. Entonces es algo que, uy, es una burbuja bastante grande en la que, ¿qué hago? ¿No? Pero es esta parte del adulto que echa a rodar la mente y que entonces empezamos a contarnos historias de si me ven llorar, me van a considerar vulnerable, me van a Débil. considerar chillón, me van a considerar cobarde o débil o en mil adjetivos, ¿a poco no? Sí. Y realmente no es así, no es así. El llorar es, como te decía yo, es muy sanador. El llorar no tiene nada que ver con la debilidad, ni tampoco tiene que ver con la falta de fuerza, ni la falta de fortaleza, de fe, de nada de eso.
El llorar es una virtud también, y el poder hacerlo delante de los demás también es una virtud. Y es maravilloso que alguien se abra tanto, que se permita, que se dé permiso pues de esta vulnerabilidad frente a los demás, porque a final de cuentas todos somos vulnerables porque somos seres humanos, todos. Entonces, y bueno, pues todos como seres con esta condición humana que tenemos, pues todos tenemos emociones y simplemente ese hecho nos hace ser vulnerables. Exacto. Nadie cantamos victoria. Exacto, exacto. Es que ahí somos tan parecidos, todos somos muy, no frágiles, sino somos como una bolita de cristal que en cualquier momento se rompe, ¿no? Todos estamos llenos de esas emociones y cada quien decide cómo expresarlas, pero si uno sabe cómo hacerlo correctamente, como dices tú, llorar sana, eso te guardas mucho menos dolor, mucho menos rencor, te guardas mucho menos dentro de ti que pues después puede llegar a explotar como algo que no es. Así es, así es. Sí, definitivamente. De hecho, bueno, pues ya está más que comprobado por la ciencia, ¿no? Esta parte de no expresar las emociones, cómo enferma el cuerpo físico. Además, por supuesto, de la salud emocional y la salud mental, ¿no? Y por supuesto el espíritu, estos bloqueos energéticos, en fin, ya sabemos todo eso. Pero bueno, para los que son mucho más racionales y necesitan esta parte científica de aporte, pues ya está más que comprobado. El no expresar las emociones daña el cuerpo físico. Exactamente, así es, así es. Y ahí, cambiando un poco el tema, ahí ayer escuchaba una cosa súper importante sobre todo esto del duelo y la pérdida, incluso también en las relaciones amorosas uno vive, en los divorcios se vive un duelo también, ¿no? Tengo Así entendido eso. No sé si la tanatología lo cubre hasta allá o solamente es con respecto a la muerte o la asimilación de la muerte. ¿Tú nos explicarás un poquito sobre eso? Sí, claro. Como te decía, por sus raíces etimológicas, como su objeto de estudio es la muerte, ¿no? Y el proceso de la muerte y la muerte misma. Más, sin embargo, en su práctica, los tanatólogos abarcamos cualquier tipo de pérdida. La pérdida de la salud no necesariamente tiene que acabar en muerte, simplemente la pérdida de la salud, la pérdida de una mascota, la muerte de una mascota, un divorcio, una separación, una jubilación, un despido laboral, un cambio de residencia. Entonces, son muchos aspectos los que implican pérdida. Todo lo que sea significativo para una persona es esa pérdida significativa. Todo eso lo podemos trabajar en sesiones tanatológicas. Wow. Ujú. Sí, me imagino. Porque también todo eso genera un dolor en nosotros, ¿no? Perder incluso un sueño, como decía Gaby Pérez en su libro, un sueño es algo que yo estuve trabajando por tanto tiempo. Por ejemplo, estuve trabajando en este proyecto y de la nada perdí mi empresa, me quedé sin nada. Uno vive un duelo ahí también. Por supuesto, por supuesto. Y esta pérdida de expectativas, por ejemplo, se da, si te fijas, y es recurrente en, pues prácticamente en todas las pérdidas. Por eso nos duele tanto. Por ejemplo, ¿qué pasa con un aborto, una madre gestante que pierde espontáneamente a su bebé? Ya es la pérdida de esa vida, de ese bebé, más aparte toda la pérdida de las expectativas. Y este es un tema súper importante porque es un tema que casi no se toca.
Cuando una mujer pierde a un bebé, ¿qué es lo primero que te dicen? No te preocupes, ya vendrán más, Ya ¿no? vendrán No te más. preocupes, inténtalo después. No te preocupes, estás muy joven. O por algo fue, ¿no? Seguro venía mal ese chiquito, cualquier cosa. La cuestión es que esa mujer está en duelo. ¿Y qué perdió? Perdió a su hijo que dices, pero es que ni lo conocía, no importa, no importa. Lo estaba gestando, así tuviera 4 semanas, 5 semanas, como sea. Te empiezas a hacer, desde el momento en que sabes que estás embarazada y es un bebé deseado, te empiezas a hacer una serie de expectativas respecto a ese bebé y cómo vas a ser tú como madre con ese bebé. Y te empiezas a imaginar la vida con ese bebé y el giro que va a dar tu vida y empiezas a volar con tu imaginación. Y todo eso de pronto, ¡pum!, se va. Uh-huh. Y entonces, eso es lo que hay que trabajar. Eso es lo que hay que trabajar, porque no es nada más la cuestión ginecológica que le corresponde al ginecólogo, la cuestión física, ¿no? Es esa cuestión de esos sueños, de esas expectativas que esa mujer tenía respecto a la nueva vida. Y así con todo, un divorcio, lo mismo. Tú te casas con ciertas expectativas de cómo va a ser tu matrimonio, de que seguramente vas a llegar a envejecer con esa pareja, de que vas a tener una vida maravillosa y te cuentas todo un cuento, ¿no? Un cuento color de rosa. Y cuando no sucede así, se pierden esas expectativas. Y eso es lo que hay que trabajar en esa pérdida. Lo mismo en el empleo, ¿no? Te imaginas el empleo tú te vas a jubilar en esa empresa, vas a llegar a hacer, y de pronto viene el despido. Y otra vez la pérdida de las expectativas y todo lo que conlleva, todo lo que conlleva. Uh-huh. Porque también, por supuesto, está la parte social, ¿no? Oye, pero ¿qué tú no estabas embarazada? Y el bebé, ¿no? Toda esta parte. También, por supuesto, la parte, por ejemplo, económica en el caso del despido, ¿no? Y todas estas cuestiones que tú estabas, pues, imaginando y de las que tenías capacidad porque estabas generando recursos y todo esto, y de pronto se viene esto y se pierde. Ujú. Entonces, todos los duelos, así es, te llevan a perder expectativas. Y por supuesto, algo que no podemos dejar de mencionar es que siempre, siempre, atrás de una pérdida, viene una ganancia. Exacto. ¿Cómo le explicas eso a una madre que acaba de perder a su hijo como una madre que estuvo gestando un bebé y lo perdió? ¿Cuál es la ganancia en eso? ¿Cómo le haces entender eso a una persona que está llevando un duelo muy pronto, pues? Sí, pues mira, aquí es importante que tengamos en cuenta que hay dos tipos de duelos. El duelo racional, este duelo lógico, que pues de lógico, pues como que no tiene mucho porque todos pensamos, ¿no? Un bebé no puede morir antes, ¿no? Que un anciano, o que sin embargo sucede. Un niño, un padre, ¿cómo va ese refrán? Un padre nunca debe ver morir a su hijo. Y sin embargo, ¿cuántos padres hay que han perdido a sus hijos? Entonces, hay que ver esta parte que es tan importante y esta es la labor que hace justamente el tanatólogo. Es el engranaje entre el duelo lógico-racional con el duelo emocional. No es tarea fácil, por supuesto que no es tarea fácil. Es una tarea que el tanatólogo induce a la persona a que lo haga. Uh-huh.
la va llevando, la va guiando, la va acompañando para que llegue a este entendimiento más emocional, que es ya la aceptación, que racional, porque fíjate, muchas veces puedes entender racionalmente por qué murió, ¿no? Digo, por ejemplo, tenía 90 años, se le paró el corazón, le dio un infarto y dices, bueno, lo puedo entender, más sin embargo, ¿por qué me está doliendo tanto? ¿No? ¿Por qué me está quitando el sueño en las noches? ¿Por qué me siento tan culpable si ya tenía 90 años y de no haber estado ahí con él por ese ratito en donde me fui a hacer las compras rápido y cuando regresé ya había fallecido, ¿no? ¿Por qué me siento así? Entonces, esa parte es la que como tanatólogos ayudamos a las personas a disminuir ese sufrimiento, esa parte psicológica, esa aprensión y esos sentimientos de culpa y de pérdida de los familiares. Wow, wow, wow. Qué complejo y qué tema tan amplio que tiene tantas aristas y que no se creería, ¿no? Que el dolor viene de tantas partes, se manifiesta de tantas formas con la pérdida también, de tantas cosas que nos pasan a nosotros como seres humanos casi toda la vida, desde que nacemos hasta que morimos. Y Y bueno, Mónica, ya estamos llegando casi al final del episodio. Lastimosamente, a mí me encantaría seguir hablando de este tema. Y Sí. bueno, ahí al final del episodio hacemos una dinámica siempre, que bueno, vamos a responder las dos. Tú la respondo yo y la responden las personas que van a escuchar este episodio. Y es un ejercicio que se hace, bueno, las personas que lo escuchan generalmente lo escriben porque es un ejercicio de, por así decirlo, de crecimiento personal. Plantearse esas preguntas nos hace cuestionarnos, nos hace crecer. Y bueno, la pregunta, si quieres la respondo yo antes y luego la respondes tú para que la pienses un poquito en lo que yo hablo, te la piensas. Bueno, la pregunta de hoy es, ¿qué has aprendido de la vida de los que ya se fueron y qué crees que es lo que hay después de la vida? Y bueno, para mí, yo creo que mis muertos, así los voy a nombrar, y las personas tanto mis muertos como las personas que siguen en mi vida de alguna otra forma, me han enseñado muchísimas cosas. En parte creo que la gente que ya no está de ellos he aprendido que cuando una persona se va, la resaltan muchísimo. Es como que en vida te critican, pero apenas mueres, todo el mundo te echa flores como si nunca hubieras hecho nada malo. Y eso lo he aprendido muchísimo observando con todas las personas que han muerto alrededor de mi vida, porque durante esta época de COVID siento que, o sé, que muchas personas han habido muchísimas pérdidas, tanto conocidos como familiares, y siento que eso es algo, un patrón que se repite muchísimo, que en vida te critican y apenas mueres te tiran flores. Entonces eso es algo que he aprendido y he aprendido también a interiorizar. Eso me ha hecho valorar mucho más esos momentos con las personas que aún tengo, porque sé que esto no se va a repetir, que a sentir ese amor y a romantizar ese amor de mi mamá como lo hacía con el de mi abuela que ya no está, y como a poder un poquito más hacer que esos recuerdos tengan más peso en mi vida. Y bueno, ¿qué hay para mí después de la vida? Yo creo que todos reencarnamos en algo. El mundo es tan perfecto que creo que si en alguna vida pasada fui una flor, hoy soy persona y mañana seré, no sé, un animal. A mí me parece la naturaleza tan perfecta y que engrana tan bonito que siento que de alguna forma hay vida después de la vida, por decirlo así, para mi punto de vista. Y bueno, eso es lo que yo quería compartir. Gracias por compartir esto, Ashley. Fíjate que para mí esta parte de mis seres queridos que ya no están, lo que he aprendido
es, en primer lugar, a recordarlos con amor, a trabajar esta parte del perdón, de lo que he tenido que perdonar, trabajarlo y lo sigo trabajando. Y los recuerdo todos los días, todos los días. Y justamente cada vez me doy cuenta que recuerdo a cada uno de ellos con amor, aun cuando no los haya podido conocer tan profundamente, pero que formaban parte de mi historia, como es el caso de mi padre, ¿no? También he aprendido que estos momentos especiales de los que se habla mucho no existen. Los momentos especiales son ahora. Y esa es una lección que me dio mi mamá justamente cuando ya estaba pues, en sus últimos días. Ella me dijo que nunca dejara nada para un momento especial, porque a ella se le habían quedado 2 vestidos sin estrenar en el closet porque estaba esperando que pudiera dejar de usar el bastón para lucir los vestidos. Entonces me dijo, no hay momentos especiales, vive tu vida y disfrútala hoy. Y entonces creo que esa es una de las grandes enseñanzas que todos los días me repito, disfrutar mi vida. Otra de las grandes enseñanzas es decirles a mis hijas, a mi marido, a mis hermanas cuánto las amo. Todos los días les mando mensaje, les digo en voz a quienes tengo aquí, que es a mi esposo y a una de mis hijas, le digo cuánto los amo, todos los días. Eso es riguroso para mí, porque también he aprendido esa parte y me ha tocado acompañar personas que están en duelo porque durmiendo murió su ser querido. Entonces, eso a mí me ha dejado como esa gran enseñanza de que yo no puedo irme a dormir sin decirle a quien amo que los amo. Esas son como lo que yo quiero compartirles. ¿Qué hay después de la vida para mí? También hay vida. Evidentemente hay vida. Antes, déjame confesarte, yo antes no creía en la reencarnación. A raíz de que me he metido en esta parte de la tanatología y he leído me he dado cuenta de que sí, efectivamente, ¿por qué tiene que terminar aquí, no? Entonces, y bueno, hay tantos estudios también científicos, para sorpresa de los que no creíamos, que avalan que hay vida después de la vida. Entonces, pues definitivamente que hay vida. No sé de qué manera, pero hay vida, definitivo. Así es, y bueno, ya que nosotras hicimos este ejercicio de contestarlo, ustedes también se deberían tomar ese tiempito para contestarlo en casa, porque es algo muy bonito que te pone a pensar, ¿no? Y te pone como a ver, yo nunca había pensado en esto, qué es lo que siento, cómo me siento cerca de esto, y bueno, eso ayuda poco a poco. Y bueno, ya la escucharon, este es un tema que tiene muchísimas aristas, como lo dije anteriormente, pero del que netamente hay que hablar y hay que reconocer. Lo único que tenemos seguro en esta vida es que nos vamos a morir y no nos llevamos nada, dejamos mucho atrás, dejamos nuestra vida en todos aquellos que conocimos, dejamos tanto amor como dolor y es importante aprender a caminar con eso. Así que gracias Mónica por ser esa líder que ayuda y acompaña en ese proceso tan difícil a escuchar y reconocer y querer. Es una revolución que también es válida, así que gracias por hacer eso, por todo lo que haces con amor y empeño también. Muchas gracias, Ashley. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Y bueno, recuerda que en la descripción del podcast se encuentran las redes de Mónica para que se pasen por allá y sigan aprendiendo de ella. Y también por si están interesados en contactarla, lo dejaré todo en la descripción. Además, no olvides darle follow al podcast en cualquiera de las plataformas desde las que nos escuchas para que no te pierdas ni un episodio. Dicho esto, cada uno de nosotros es un minúsculo grano de arena en el universo. Sin embargo, todo es producto de algo y causa para algo mayor. Así que vive y aprende, que entre tanta arena se construye una playa entera. Para mantenernos conectados, síguenos en Instagram como Sincera Podcast. Y nos vemos muy, muy pronto.